del Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 1. Continuamos con nuestra serie acerca del corazón. Mateo capítulo 15, verso 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre y a su madre, ya he ofrecido a Dios todo lo mío, con que yo pudiera ayudarte, ya no está obligado a honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por su tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: escuchen y entiendan, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos ofendieron al oír esta palabra? Pero él les respondió y dijo: toda planta que no ha plantado mi Padre celestial será desarraigada. Déjenlos, son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en un hoyo. Tomando la palabra, Pedro dijo: explícanos esa parábola. Entonces Jesús dijo: ¿también ustedes están sin comprenderlo? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca sale del corazón, y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Me ayudas a orar? Padre, en el nombre de Jesús, me acerco a ti, Señor, rogando que tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre cada uno de nosotros. Señor, pido que tu Espíritu Santo venga sobre mi vida, me hable, Señor, tome control de todo lo que voy a decir, tome control de mi boca, de mi lengua, Señor, de mis pensamientos, de mi cuerpo, Señor. Te pido, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo, que tiene el poder de cambiarnos, que tiene el poder de hacer tu obra, Señor, lo haga, Señor. Que nadie de los que estamos aquí, Señor, salgamos de la misma manera en que entramos. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable a cada uno de nosotros. Padre, te ruego que tú expliques a cada uno, Señor, a mi vida, a la vida de mis hermanos, Señor, que nos expliques lo que dice tu palabra, que nos enseñes lo que dice tu palabra. Señor, que podamos entender lo que antes no podíamos entender, que podamos ver, Señor, lo que antes no hemos podido entender, Señor, en nuestras vidas y poner en práctica. Ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Ayúdanos, Señor Jesús, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a dar prácticamente la introducción de lo que será el seminario que vamos a tener. Y me encontraba leyendo un libro en estos días y realmente este libro ha tocado mucho mi corazón porque me ha hecho ver algunas cosas que yo no entendía. Y entre ellas es esto, lo que dice este pasaje que acabamos de leer.
todo el contexto, en mi Biblia dice las tradiciones de los fariseos, pero en realidad el contexto de todo esto es que les estaba diciendo a ellos: ustedes son como que muy religiosos, y antes a alguien que le dijeran fariseo era algo muy bueno. Es como ahorita, como si alguien no sé si les ha pasado que alguien les dice: ay, tú tienes cara de cristiano, tú tienes cara de buena persona, tú tienes cara de que, no hombre, se ve que tú te faltan las alas nada más, porque sí, sí. Bueno, yo sé que no pasa muy seguido, pero regularmente a la gente luego le dicen así. O hay gente que ya tiene la cara de buena, hay otros que desgraciadamente no, sí, que nuestra apariencia no es tan buena, pero hay gente que, híjole, tiene la cara de buena. Y hay mucha gente que nos encanta que nos digan cristianos, ¿sí? Que nos encanta que nos digan que parecemos cristianos. Y era lo mismo, en algunos pasajes les decía Jesús a ellos, dice: es que ustedes son muy religiosos. Y todos ellos era así como que, casi que gracias, dígame licenciado, ¿no? Casi era así. Pero el problema y todo el contexto de este capítulo es que Jesús les empieza a decir: es que ustedes son religiosos, o son, quiero ocupar el término cristiano, son cristianos en este tiempo, pero realmente hay un problema ahí en su cristianismo, porque han aprendido mucho con respecto a las prácticas, al hablar, a la escritura, a las formas, pero en su persona, en su esencia, no son cristianos. Y quiero referir a cristianismo como una relación con Dios, reflejando a Jesús. Y ahí es donde les dice Jesús: mira, es lo que profetizó Isaías, diciendo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Han aprendido cómo hablar el cristianismo, han aprendido que la relación que deberían de tener no solamente es de palabras, sino de hecho. Entonces les empieza a decir esto Jesús, y todos así se quedaban, así como que no entendían. Después se le acerca Pedro y le dice: maestro, es que la verdad sí se enojaron por lo que les dijiste. Y les dice: ¿nos podrías explicar a nosotros la parábola? Y entonces Jesús les dice: ¿ustedes tampoco lo entienden? En realidad el tema era de que no se estaban lavando las manos los discípulos, y estaban muy enojados porque era de usos y costumbres. En la tradición era muy grave no lavarse las manos, y era como si hubiera COVID en aquel tiempo, se tenían que echar gel antibacterial porque si no algunos se enojaban, y era lo mismo. Y Jesús les dice: ok, les voy a explicar. El problema nunca va a ser lo que entra, que ustedes lo ven muy grave. El problema siempre va a ser lo que sale del corazón. Y lo primero que sale del corazón son los malos pensamientos. Y ese es el tema que quiero compartir. Ese es el tema que yo creo que es el punto que Jesús dijo en el libro que estoy leyendo. Es como un desfase que hay. ¿Sí han oído las traducciones del inglés al español? Y no sé si a ustedes les fastidia las traducciones que hay, de que está hablando la persona y el desfase de la traducción viene muy lento, o está hablando y apenas llega a la traducción. Sí, a alguien le pasa que es fastidioso ver, o como lo fastidioso que es cuando está en castellano. Sí, yo el otro día vi una película de Will Smith hablando él como español, y era horrible así, oír así. Ay, qué terrible. No sé si a ustedes les pase, pero a mí me pasa mucho que si es en castellano yo prefiero no ver la película. Me cae regordo. Y si hay alguien aquí, un español que hay aquí, perdónenos, pero nos cae mal como hablas. Pero es horrible ver una película con una así, porque dices: yo sé cómo habla Will Smith, de hecho es mi amigo Will Smith, y Will Smith no habla así. Y es lo mismo casi que les estaba diciendo Jesús a ellos. Decía: yo sé realmente cómo hablas, pero estás hablando bien hipócritamente. Y ese es el problema. Cuando yo me di cuenta que hay un desfase en mi vida con lo que he aprendido del cristianismo y de la Biblia, con mi hablar real. Y te quiero poner un ejemplo. En la semana andaba yo en la calle, y me marcó un amigo mío y me dice: hola, ¿cómo estás? Y empezamos a platicar, nos llevamos muy bien él y yo. Y de repente me dice: oye, que estuvo fulanito de tal en un congreso. Y yo le digo: sí.
Y me dice, no, pero que quién sabe qué. Y me empieza a hablar, pero así, horrible. Pero yo, como estoy leyendo un libro que me está confrontando mucho, yo dije, yo no voy a decir nada malo de esta persona. Y ya, le digo, porque no soy menso para hablar mal de la gente. Y ya, él empezó a decirme, y a los 5 minutos estoy, sí, porque quién sabe qué, que quién sabe. Y ya me empecé a descoser. No empecé a decir, creo yo, nada malo, pero empecé a decir, o sea, yo sabía que él me iba a hacer hablar. Y yo dije, no voy a hablar, porque no soy menso. Y lo peor de todo, ¿saben qué fue? Que mi hija Zoe estaba en la parte de atrás del carro. Y ella también opinó, sí, porque quién sabe qué. Y yo volteo, y yo dije, no, ya no está bien. Y ya, le digo, sale, nos vemos, no sé qué. Y llegué a la casa de ustedes y me empecé a sentir muy mal, pero muy mal. Y me acuerdo que empecé a orar. Yo le dije, yo no quiero juzgar, porque ya Dios ya me había estado hablando días atrás. Yo no quiero juzgar, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer el otro, yo no quiero tener eso en mi vida. Y empecé a meditarlo, empecé a llevarlo a Dios, y Dios me empezó a mostrar cosas de mi corazón y cosas que yo he juzgado, cosas que realmente en momentos se convierten en hábitos, ¿sí? No sé si a ustedes también les pase, pero a veces juzgamos a las personas hasta por cómo se peinan, por cómo hablan, por cómo se visten. Juzgamos su matrimonio, juzgamos sus hijos, ¿sí? ¿Sí? Estoy solo aquí. Y no decimos nada, ¿sí? Pero lo pensamos. En una prédica que acabo de dar, la última que di, yo les decía que las oraciones delatan nuestro corazón, pero realmente no tanto. Y yo decía, yo tengo que decirles que no es cierto que nuestras oraciones nada más delatan qué nivel de religiosidad tenemos, porque a veces oramos de una manera religiosa. Y les platicaba yo que a veces oro y se me olvida lo que oré. Y yo dije, ¿cómo se va a olvidar lo que oré? A veces, o sea, y yo digo, realmente es un caos mis oraciones. Pero ahorita que estoy entendiendo esta parte acerca de los malos pensamientos, me doy cuenta que lo que revela nuestro corazón es nuestra manera de pensar. La palabra de Dios dice que tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Y nuestros pensamientos nos delatan. Y yo muchas veces, aunque no quiera juzgar, estoy juzgando en mi mente. Y aunque no quiera hacer muchas cosas, estoy juzgando. Y no sé si a ti te pase que luego estás ahí como que tratando de aguantarte y ser prudente, pero tus pensamientos están así bien revolucionados, ¿sí? Por ejemplo, a mí me da mucha risa que alguien diga, y subí para arriba. Me da mucha risa. Y ya no puedo seguir, o sea, ya no puedo seguir hablando con esa persona, porque dijo subí para arriba, y porque inmediatamente se me viene un chiste de decir, pues ni modo que subí para abajo, ¿me entiendes? Y si quieres te estoy diciendo las mínimas, así como en el pronóstico del tiempo, de que tú dirás, ay ya pastor, no, te estoy dando las mínimas, porque las máximas a veces no las tragamos completas. A veces esas mínimas te hacen vivir o te hacen tener una forma de vida que después dices unos juicios y unas críticas. Y yo le decía al Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo esto en el corazón? ¿Por qué, si yo ya había dicho que no quería juzgar, no tenía que hablar, no era apropiado que yo hablara? ¿Por qué? ¿Por qué estoy? Y una de las cosas que yo entendí es que la herida en el corazón del hombre siempre va a hacer que tú juzgues, que tú señales, que tú critiques. Cuando tú juzgas a alguien es porque te estás defendiendo de algo. Cuando hay un juicio en tu corazón es porque tú estás tratando de levantar una opinión por encima de la gente. Puedo encontrar en muchas de las partes de la escritura cómo Dios mismo empieza a tratar con la manera de hablar y de juzgar. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos capítulo 3, verso 1. Ve cómo lo hace Jesús. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y se encontraba allí un hombre que tenía la mano seca.
y le acechaban para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero entonces todos ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor, escucha esto, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada y sana. Entonces, salidos los fariseos, fueron a tomar consejo con los herodianos para destruirle. Pero ve lo que dice la palabra, ve lo que dice Jesús. Prácticamente está en ese momento Jesús enojado, porque dice que se enojó y se entristeció por la dureza del corazón, porque el desfase en el corazón del hombre, la incongruencia de palabras y esa parte que no alcanza entre lo que sé de la palabra y cómo vivo, dice que había endurecido el corazón. Cuando hay un desfase de corazón, se endurece el corazón por no ponerlo en práctica, porque a veces tenemos tanto conocimiento de la palabra, o conocemos tanto de la palabra. El autor del libro que estoy leyendo, él dice que él tiene 20 años de cristiano y que cuando se empezó a dar cuenta de realidades o de madurez espiritual en su vida, dice que él sintió que él llevaba 20 años de cristiano, pero llevaba un año realmente de madurez espiritual. Y la falta de madurez espiritual, entre todo el conocimiento que tengamos, nos va a vivir desfasados y nos va a hacer sentir personas como que no encajamos en el cristianismo, o vamos a querer hacer nuestra manera de cristianismo. Jesús mismo aquí se entristece por la dureza del corazón, porque decía: ni siquiera entienden qué es el bien y qué es el mal. Y cuando lo dice Jesús, yo me quedo así: uy, o sea que si estoy duro de corazón, no entiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Es como los dos que subieron a orar a Dios, y uno empieza a decir: gracias, Señor, porque no soy como este. Y le empieza a decir, a juzgar y a ponerse casi que como si aquí estuviera Dios, y dice: ¿cómo lo ves? Mira cómo lo ves. Qué bárbaro, ¿verdad? No, hombre, ¿cómo se porta este tipo que es pecador? Yo diezmo, yo ofrendo, yo hago, pero no soy. Y simple el otro dice que él descendió perdonado, descendió justificado, porque él simplemente se reconoció como tal. En esta semana fueron a lavar la sala de mi casa, de su casa, y cuando la están lavando, porque ya estaba cochina, me dice el muchacho que la estaba lavando, porque llevaba una aspiradora que recogía agua, y me dice: ¿quiere ver lo que le sacamos? Y yo, pues por chismoso me asomé, y era así chocolate, agua con chocolate, o sea, horrible. Y yo así, a la mecha, todo eso tenía. Y ahorita que estaba yo orando fue así, porque te estoy contando las mínimas, pero pues nada más eso indica así como que asómate tantito para que veas cómo juzgas, asómate tantito para que veas qué tanto juicio tienes, porque dice que el que perdone será perdonado, y el que enjuicie también será juzgado. Y es un problema esta parte donde entramos, porque pensamos que es una manera de vivir simple, sin mucho peso, pero de repente vivimos así, con juicios sobre nuestras vidas, y es una manera muy lastimosa de vivir, porque todo el dolor que podamos tener, toda la manera que podamos tener, simplemente nuestro corazón está duro. Y Jesús les decía, o sea, bueno, no les decía, pero lo expresa la palabra, dice: estaba enojado y estaba triste por ver la dureza de los corazones de los cristianos, de los que decimos tener una relación con Dios, de los que decimos estar con Dios, de los que decimos tener algo con Dios. Porque todo empieza así, con los malos pensamientos. Dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y son 7 cosas que salen del corazón. Me estoy enfocando en uno, pero termina en las blasfemias, en donde la gente empieza a negar a Dios. Y no sé si te ha pasado a ti, que tú conoces a alguien que un día estuvo dentro del cuerpo de Cristo, perteneció,
pero nunca pudo y nunca supo llevar sus emociones delante de Dios. Yo nunca me imaginé que en las emociones podríamos encontrarnos con Dios. Tenemos a un Caín que él, cuando se enojó porque Dios no aceptó su ofrenda, sino que la de su hermano fue acepta, y él se sintió, y dice que su rostro se mudó, cambió su rostro, y cuando cambia su rostro, Dios se acerca a él y le dice: ¿por qué cambió tu rostro? ¿Acaso no, si bien hicieres, te irá bien? Y dice que después de eso se levantó con su hermano y lo mató. Encontramos a Adán y a Eva, que después de pecar fueron y se escondieron. Dice que hicieron delantales y se taparon con hojas de higuera, se taparon el cuerpo. Pero si entendemos la profundidad de eso, o sea, amados, Adán fue hecho del barro, pero fue de un material especial, hecho por Dios mismo, tallado con las manos de Dios. Y ellos se tapan las partes que entre ellos eran diferentes. Y dice que se fueron a esconder atrás de unos arbustos, y otras versiones dice que se fueron a esconder atrás de árboles. Dice que cuando se escondieron, hay otra traducción que dice que se deprimieron y se fueron a esconder. Y Dios llega y le dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te ubicas tú? Pero me doy cuenta que en el enojo de Caín y en la tristeza de Adán y de Eva de haber pecado, Dios se acerca. Y una cosa es que Dios te hable, pero otra que Dios se acerque en las emociones. ¿Sí? No sé si a ti te pase, pero yo luego me enojo o estoy teniendo así pensamientos de enojo malos y me hago así para espantármelos. Y como que trato de no llevar eso a Dios. Y así, aunque esté bien enojado, estoy: amantísimo Padre de la gloria, sí, Señor, porque tú eres bueno y tú. Y aunque yo esté bien caliente, ¿me entiendes? Y en lugar de decir: Señor, estoy muy mal, ayúdame. Jonás, la misma canción. Jonás, lo mismo le pasó a Jonás. O sea, Dios le dice: ve, Jonás, y predica para que se arrepienta el pueblo. Y él dice: no, tú los vas a perdonar, y que quién sabe qué. Y el chiste que él se va, se sienta, sale una calabacera que le hacía sombra, se seca la calabacera, y dice que él se enojó y se enoja, y Dios llega. Yo no había podido entender en estos años de cristianismo que Dios se me acercaba cuando yo me enojaba, que podía yo hablar más claro con Él, que Él estaba cerca de mí, en mi depresión, en mi tristeza, en mi ira, en mi angustia, en mi miedo. Él se acerca, porque las emociones llevadas delante de Él, bien trabajadas y maduradas, es donde Él nos perfecciona también. Porque si no, somos personas con conocimiento espiritual, pero con una falta de madurez emocional gigante. Y creo que cristianos muchas veces algunos nos catalogan por personas santurronas, pero hipócritas y falsas, que a la hora de hacer el bien no lo hacen. Hay una frase horrible que una vez me la dijo una tía. No sé si ustedes se la sepan, y me voy a atrever a decirla con todo el temor. Pero dice: esos comen santos, pero ¿sí se la saben? Ok. No la puedo decir aquí. Si quieren, inbox se las mando. Y tú dices: ay, qué feo se expresan de nosotros. Pero ¿sabes qué? De algunos de nosotros tienen razón, porque no hemos madurado áreas espirituales y emocionales, y nos comportamos así. De repente Elías también. Miren la vida de Elías. Acaba de orar y cayó fuego del cielo. Mató a 400 y otros 450 profetas. Los mató a todos. Viene Jezabel, manda un mensaje y él sale corriendo. Se esconde, se mete en una cueva.
y dice: quítame la vida, Señor, porque no soy mejor que mis padres. O sea, Caín juzgó la ofrenda de Abel, y como lo juzgó, se llenó de ira y lo terminó matando. Adán y Eva se esconden de Dios, tapándose, cuando eran cuerpos perfectos hechos por Dios, donde el enemigo trastorna las atmósferas apropiadas, buenas, y las convierte en un caos. Y de repente nos topamos a Elías en lo mejor, en la plenitud de su ministerio. Pues imagínate, acababa de hacer descender fuego y acababa de matar gente, pero había un desfase también en la vida de Elías. Había un desfase espiritual, porque él dijo: no soy mejor que mis padres, mejor quítame la vida. Y lo más seguro es que él tenía un juicio muy fuerte contra sus padres. Y en algún momento Dios llega y acorta ese desfase de lo que sabemos con lo que practicamos. Y de repente Dios empieza a tratar con el corazón en nuestras vidas. Dios empieza a tratar con nosotros, para que nosotros no digamos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo me imagino, con mucho margen de error, que cuando llegó Abel con su ofrenda, llegó él y su ofrenda porque eran uno mismo. Lo que hablaba, lo que pensaba, lo que creía, lo puso. Y yo me imagino que llegó Caín, y primero llegó la ofrenda de Caín y después llegó su persona. Por eso en algunas partes de los evangelios dice que Jesús nos va a decir: apártense de mí porque no los conozco. O sea, sí he visto tus obras, pero a ti no te conozco, porque siempre que vienes a ofrendar, hasta el último llega tu persona, tus emociones, tu madurez. Lo mismo pasó con Job. Todo es cuestión de palabras, de malos pensamientos. Toda la calamidad que le pasó a Job, porque no se puede referir a lo que pasó Job como otra cosa más que una calamidad en su vida. Dice que él mismo dice: las saetas de Dios me hirieron. Y dice que él guardó silencio, y vinieron y le dijeron, y su esposa lo dejó, y todo el mundo, y el diablo estaba: oye Dios, toca su cuerpo. Mira, ya perdió todo, ahora toca su cuerpo y vas a ver si no blasfema en tu misma cara. Y Dios le dijo: no va a blasfemar, yo sé que no va a blasfemar, toca el cuerpo. Porque la blasfemia es uno de los hasta donde el enemigo te quiere llevar, porque después de la blasfemia ya no hay vuelta atrás. Y tanto estuvo el enemigo sobre Job, y tuvo ahí y todo el trato. Y yo me imagino que Dios estaba: él va a resistir, él va a resistir, él va a resistir. Y el diablo estaba, yo leí en el libro de Richard Inn que los demonios, las maldiciones pueden quedarse hasta 100 años en una misma posición, esperando que tú hagas algo para atraparte, para destruirte, para destrozarte, para acabar con tu vida. Al grado que llegó un momento donde Job dijo: maldigo el día en que nací. Y empezó a soltar maldiciones sobre él. Y dijo: maldito el día en que dijeron: varón se ha concebido. Maldito el día. Y empieza a maldecir. Después de 35 capítulos, entonces ya Dios se acerca y dice: ahora sí es tiempo de hablar, Job. Vamos a hablar tú y yo. Es el momento preciso para que tú y yo hablemos. Porque en el fondo, y lo hemos enseñado, como somos como una botella de agua que cuando nos aprietan, realmente lo que sale de nosotros. Y en el fondo de Job había maldición. Había maldición porque él estaba ahí. Él, aunque se estaba aguantando y no quería decir nada, realmente lo que había dentro de él era orgullo, maldición. Y hay en algunas partes donde se habla que hasta crujía los dientes. Y no sé si a alguien aquí le ha pasado, pero cuando tú estás muy airado, muy enojado, crujes los dientes. Hasta dormido truenas los dientes. Hay personas que hasta les tienen que poner un guarda en los dientes. Personas aprietan las manos, personas, el cuerpo se empieza a enfermar.
Y a últimas lo que había era orgullo dentro de él y maldición. Y ahí es cuando Dios trata con él y empieza a hablar con él, empieza a hablar a su vida. David, se habla acerca de que hay 150 salmos en la Biblia, pero 100 salmos, escucha esto, 100 salmos hablan acerca del proceso de cómo orar a Dios sin perder la esperanza. 100 salmos son de David y de su gente, cómo pudieron externar delante de Dios todos los tratos y todos los procesos en los que Dios los había metido para llevarlos a Él. Y a veces nosotros refrenamos esa parte, quitamos esa parte. Imagina esto. A nosotros, mucha gente a mí me ha dicho: no, pastor, yo no voy a la iglesia porque estoy bien enojado. ¿No será el momento de ir a Dios? Hay gente que no quiere orar porque está enojada. ¿No será el momento preciso de ir a Dios? Hay gente que no quiere orar, o habemos personas que no queremos orar cuando estamos tristes, enojadas o pasando algún problema porque estamos mal. Y decimos: ahorita que se me baje, ahorita que se me baje. Sí, nada más me pasa a mí, amados. Somos personas que juzgamos, tenemos malos pensamientos, hablamos mal, criticamos a los demás. Se ha vuelto una práctica en nuestro corazón, un juicio en nuestro corazón. Encontramos también en la palabra de Dios cómo la que era esposa de David, Mical, se burla de David y dice: ay, mira nada más, mira lo que está haciendo. Y juzga, y las consecuencias de juzgar es una esterilidad en nuestras vidas. Leía yo ayer que se consideran los salmos de las maldiciones de David. Así le dicen. Yo nunca había oído eso. Nunca había oído ese término, que son las maldiciones de David. Y tratando de entenderlo desde este punto de vista, no digo que así sea, solamente escuché esta expresión. Yo decía: es verdad, porque todo lo que le pasó a Job y todos los procesos de todos los hombres de la Biblia que encontramos son procesos en las emociones que a últimas supieron llevar delante de Dios. Porque tú y yo nos vamos a poder refrenar tantito. Así como yo dije: no voy a hablar mal de este hombre, no voy a hablar mal de este pastor, y terminé metido ahí hablando mal. Yo dije: realmente es solamente muestra el poquito, así como mi sala, que yo pensé que nada más estaba sucio de ahí, y cuando salió agua chocolatosa horrible, yo dije: realmente así está nuestro corazón, porque nunca lo hemos llevado a mantenimiento delante de Dios, en nuestras emociones, en lo que sentimos, en lo que pensamos, porque a lo mejor equivocadamente lo aprendimos así. A lo mejor equivocadamente hemos aprendido que no se dice eso, que no se ora. Si estás enojado, no ores cuando se te baje. Pero Jesús se enojó con los fariseos, actualizándolo, con los cristianos que tenían dureza de corazón, porque no sabían hacer el bien en el momento de hacer el bien. Y Él les dice: ¿cómo no voy a sanar a este hombre que tiene su mano seca? Y salían para prenderle. El diablo siempre nos va a querer lastimar y nos va a estar susurrando al oído todas las heridas y todas las cosas que nos han hecho, todas las cosas que sentimos y que pensamos. Siempre el enemigo nos va a estar susurrando al oído, y él va a hacer que se acumulen las heridas, que se exageren las heridas y que se hagan perpetuas las heridas. El enemigo provoca estas tres cosas. Y de repente somos personas emocionalmente dañadas por lo que nos pasó cuando éramos niños, por lo que nos pasó hace 20 años, 30 años, 40 años. Y de repente sí nos tenemos que preguntar y decir: ¿en qué momento voy a sanar? ¿En qué momento tiene que venir sanidad a mi vida? Sí. ¿En qué momento voy a madurar esta parte? ¿En qué momento voy a sacar ya este proceso en mi corazón? Porque entonces el evangelio no sirve.
La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, habla acerca, dice que las cosas viejas pasaron, ahora ya son todas hechas nuevas, ahora ya todo es bonito y como que ahora somos una nueva criatura y todo es hecho nuevo, y pensamos que no tenemos que resolver nada de nuestro pasado hablando emocionalmente con Dios. No me acuerdo con quién hablábamos en la semana, mi esposa y yo, y le decíamos, pero es que tienes todo para ser feliz. Y a veces tenemos todo para ser feliz, pero siempre hay algo que el enemigo está susurrando y hablando y soplando en el oído y tratando de hacer algo perpetuo, algo exagerado, algo acumulado. Y en esa herida empezamos a juzgar, empezamos a criticar. Y no nos damos cuenta del peligro, del juicio, del juzgar. Mira, Génesis capítulo 12, verso 1. O sea, está hablando ahí, está diciendo, mira, a los que te bendigan los voy a bendecir, y a los que te maldigan los voy a maldecir. Y maldecir es de mal hablar, y solamente una persona mal habla de otra cuando empieza a tener malos pensamientos. Y esas son las promesas para los hijos de Dios, y a veces nos estamos tragando esa parte. Se está metiendo a nuestros huesos, a nuestras entrañas, se está destruyendo todo nuestro ser. El pastor Fito me pasaba una cita en el Salmo 73, verso 10. Dice en la Nueva Traducción Viviente, y dice: entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas estas palabras. Y de repente vivimos como familias desanimadas, porque lo que somos no hemos podido alcanzar una estatura del varón perfecto que es Cristo. Yo he conocido personas, y miren lo que me pasó cuando yo estaba leyendo el libro acerca de las emociones. Yo decía, sí es cierto, porque yo conozco una persona que tiene como 20 y tantos años en el evangelio, pero no manches, sabrá mucho, pero no es. Ya estoy, y también otra, y me brotaron nombres y apellidos, ¿me entiendes? Y ya después me quedé así. Yo, caray, avisen que están las cámaras, ¿no? Sí, como que avisen, porque es tan fácil ver la paja que está en el ojo cuando nosotros traemos una viga gigantesca. Y yo leí una frase que dice aquella persona que trabaja con sus errores no tiene tiempo para ver la de los demás. O sea, hace que cuando tú y yo estamos juzgando lo de alguien más es porque ya dejamos de trabajar en nosotros mismos. Dejamos el proceso que Dios quiere hacer en nosotros mismos. Dejamos de vivir en la madurez que Dios quiere que vivamos. Y ese es un peligro, porque santidad o dejar de hacer cosas o portarnos mejor no nos convierte en jueces de nadie. Termino así. En Isaías, ve conmigo a Isaías capítulo 5. Isaías 53, verso 5, perdón. Dice: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y Jehová cargó sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido, aunque se humilló a sí mismo y no abrió su boca. Como un cordero que es llevado al matadero, y como una oveja que delante de sus trasquiladores está muda, tampoco Él abrió su boca.
por arresto y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas en los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y de repente nos encontramos que Isaías describe el comportamiento de Jesús que cargó una cruz. Leí ahí una frase de Charles Spurgeon que dice que nadie será recompensado en el cielo con una corona si en la tierra no cargó una cruz. Pero te voy a decir algo más. Jesús cita a Isaías, al profeta Isaías, y dice: bien decía Isaías, que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y si sabías que en Isaías 1, cuando dice que un ángel con un carbón tocó sus labios de Isaías, algunos teólogos expresan esto, que Isaías quedó marcado, todo esto, como si le hubieran puesto un sello como si le hubieran sellado, como si fuera un ganado en su boca, y que era una característica física de Isaías. Porque todos leemos, y un carbón le tocó sus labios. Ok, ponte un carbón en la boca, vas a ver cómo. Que lo selló. ¿Y sabes qué hizo el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Tocó la lengua de los discípulos. Y discípulo es el verdadero significado de cristiano, el que sigue los pasos de su maestro, el que no es solamente alguien que goza de la comunidad cristiana, sino el que ya quiere dar pasos a algo más para no vivir desfasado. Isaías lo experimentó y por eso dice, no, esto es de labios, pero yo creo que él dijo, de lengua me como un taco con estos. Y le dijeron, Señor, no podemos poner eso. Ok, pongan, este pueblo de labios me honra. Y de repente el sello de los cristianos es el mismo sello del maestro, que en nuestra boca no hubo engaño. El que fue herido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. Y si tú y yo no entendemos que las heridas que se han producido a lo largo de nuestras vidas vienen del Todopoderoso, del que es soberano, del que es Dios sobre toda la creación, del que tiene el control de nuestras vidas, entonces no tenemos un Dios apropiado. Si no creemos que Dios nos hirió, para tratar con nuestras emociones, entonces no estamos creyendo en el Dios de la Biblia. Porque a Job, yo siempre me quedé así de, Señor, nunca me vayas a presumir, por favor, menos con el diablo, porque ya sabes cómo es. Y ya sabes que se la toma muy en serio. ¿Sabías que el diablo no tiene ni una pizca de misericordia? O sea, el diablo siempre te va a querer hacer pedazos, y si se tiene que quedar en una posición toda la vida, se va a quedar. Y yo siempre dije, ay, pero Dios le permitió, ¿no? O sea, Dios lo permite. Dios lo permite, pero como diciendo, ay, no, ojalá que conmigo no permita nada. ¿Sí? Y a veces decimos, ay, Señor, no, que a mí no. Y ya, yo creo que Dios así, o sea, no es opcional. Es que quiero hablar contigo y solamente, como reprimes muchas emociones y hay cosas que no las quieres tratar, te las tengo que sacar de otra manera. Como tu comportamiento muchas veces es inapropiado y lo escondes, entonces lo tenemos que hacer así. Creo que Isaías describe bien lo que es tener un sello en la boca. Me encontraba una frase que me encantó
que es atrapados en el viaje espiritual de la vida. Lo digo una vez más, atrapados en el viaje espiritual de la vida. Cuando leí esta frase me quedé así de wow. ¿En qué tiempo me quedé yo atrapado? ¿En mi infancia? ¿En mi juventud? ¿En lo que me dieron o no me dieron mis padres? ¿En lo que pasó con mi pareja? ¿En lo que pasó con mi vida? ¿En qué etapa me quedé donde el diablo me tiene así, mira? Cuando yo leo la historia de Job, que cada vez tiene mucho sentido, es así como que Job 35 capítulos callado ahí, y el diablo, dame chance de tocar su cuerpo, dame chance de esto y vas a ver que blasfema. Y Dios así, no, vas a ver que no. Y tú dices, pa' jueguitos, mano, que se traían. Pero hasta lo último, cuando Job pudo hablar con Dios, en sus emociones, en su trato, en sus heridas, Dios lo bendijo. Una vez más vuelvo a citar otra frase de Spurgeon, donde él dice, de A.W. Tozer, él dice, yo no creo en alguien que Dios no haya herido profundamente primero, que lo haya bendecido profundamente. Y a veces somos personas bendecidas superficialmente, pero no profundamente. Y sabes que Job no tuvo una prosperidad solamente externa, tuvo una prosperidad interna de conocer a Dios en todas sus emociones y en todo su esplendor. Y estoy casi seguro, a título personal, que Job también tenía un sello en su boca y terminó con un sello en su boca. Amados, qué gran oportunidad tenemos de ser personas selladas, como dice la Biblia, con las arras del Espíritu Santo sobre nosotros, porque aprendimos a hablar emocionalmente también. Pues ya acabé. ¿Por qué no oramos? Te pido que te pongas de pie. En Isaías 53 en mi Biblia dice, el gran sustituto. ¿Y sabes qué? Dios mismo permitió que su hijo pasara lo que pasara, porque Él conocía que la raza humana iba a estar herida. Desde que entró el pecado con Adán y Eva, iba a estar herida la raza humana. Y como todo herido se esconde, se tapa la herida, se dobla. Y tengo que decirlo así, como animalitos heridos que esconden su patita y se doblan. Ahí donde estás herido, ahí donde estás herida, ¿por qué no levantamos una oración a Dios y le decimos, Señor, me siento así, tú me puedes sanar? Oramos, iglesia. ¿Habrá alguien que quiera ponerse de rodillas delante de Dios y poder externar delante de Él su corazón? Señor, Padre mío, en mis dientes, Señor, en mis dientes hay maldición. En mis manos y en mis brazos hay ira. Mi cuerpo está enfermo delante de ti.
Señor, en mis dientes hay maldición, en mis manos y en mis brazos hay ira, hay juicio. Te pido que me ayudes. Lo reconozco delante de ti. En mis ojos hay juicio. En mi mente, Señor, hay malos pensamientos. Hay robo, hay blasfemia, hay adulterio, hay fornicación. Tú me puedes limpiar, tú me puedes sanar. Ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame. Si a ti te placiera, Señor, sacar un carbón y marcarme, estaría bien, porque ya no sé qué hacer. Ayúdame, por favor. Sáname, sana mis entrañas, sáname, Señor. Estoy herido. Soy un huérfano que depende de ti. Soy un huérfano que te necesita. Tú eres padre de huérfanos. Me siento solo. Me siento herido. Ayúdame. Ayúdame. Que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a saber que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a saber que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a saber que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a saber que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Yo sé que viviré para testificar el milagro que
de victoria. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a saber que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Yo sé que habrá un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada, porque el Señor es mi pastor. Y aunque yo camine por el valle de sombra y de muerte, yo no temeré, yo no temeré. Desierto, lugar de luchas y dificultad, el adversario oportunista viene a decirme que no puedo más. Estoy bajo una promesa, habrá un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a saber que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a saber que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a saber que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a saber que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Señor, te amamos y te escuchamos. Que tu palabra, Señor, en cada paso que demos esta semana, saliendo de este mismo lugar, Señor, cuando salgamos, cuando vayamos a nuestras casas, Dios, cuando estemos en nuestros trabajos, cuando estemos en medio de las personas que amamos, nuestros amigos, Padre, recuérdanos esta palabra, Señor. Ayúdanos a poder llevar a práctica, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, te lo pedimos, te lo rogamos. Que tu palabra siga limpiando, que tu palabra siga yendo hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor Jesús, ayúdanos, te lo rogamos, te necesitamos.
Te necesitamos. Vamos, iglesia, levanta un momento más tus manos y dile: Señor, pon dominio sobre mi boca, sobre mis pensamientos. Ayúdame a parecerme a ti cada instante, cada momento. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, te lo rogamos, Señor. Te lo rogamos, Espíritu Santo. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Espíritu de Dios. Gracias por tu palabra, Jesús. Gracias, Señor.